estamos haciendo a nivel físico o mental. Incluso puede llegar a haber, como en el caso de la meditación, que es mucho más evidente, pero puede llegar a haber una modificación a nivel cerebral. Con el mindfulness aumentamos mucho la creatividad. Muchas veces tenemos esta discusión de ser creativo se nace o se hace, etcétera. Con técnicas sobre creatividad, que luego vamos a ver también, con técnicas sobre mindfulness, etcétera, el cerebro se vuelve mucho más creativo. Luego os explicaré bien por qué, pero es un poco el proceso que os he explicado al principio. Cuando yo tengo calma puedo poner atención, cuando puedo poner atención puedo empezar un proceso. Y si yo además me escucho mucho, ese proceso puede ser muy creativo y puedo tener muchas ideas y llevarlas a cabo. El mindfulness también aumenta nuestra percepción en el presente. ¿Qué quiere decir esto de que aumente nuestra percepción en el presente? Pues lo que os decía antes, que si yo estoy inmersa en una tarea, esa tarea es la que voy a estar haciendo en ese momento. No me voy a dejar invadir por otros pensamientos, por necesidades del después, por pensamientos incluso que tengo anteriores, sino que se basa simple y llanamente en el momento presente. Nos vamos a sentir también mucho más fuertes mentalmente. Vamos a mejorar la atención y la memoria, porque al estar, digamos, tan inmersos en lo que estoy haciendo ahora, me ayuda, como os he dicho, a focalizar. Y hay una mayor productividad, fijaros. Siempre pensamos que el hacer muchas cosas a la vez es lo que nos otorga productividad. Para nada, lo que nos otorga productividad es concentrarme en la tarea que estoy haciendo e intentar realizarla de la mejor manera posible, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar ya a ejercicios prácticos, ¿vale? En estos ejercicios prácticos hay probablemente muchos que ya habéis probado, muchos que sabréis. Bueno, yo lo voy a explicar como, pues, desde cero, como si no tuvierais mucha idea, ¿vale? Y ya os digo, todas las técnicas que van a aparecer a partir de ahora, si se diseñan bien y se gestionan bien, pueden servir para todos los públicos. ¿Qué quiero decir con esto, con todos los públicos? Pues que puedo probarlo desde peques muy peques. De hecho, nosotros hemos llegado a hacer talleres de relajación con niños de 3, 4 añitos, incluso antes. Gente muy mayor, gente muy diversa, es decir, entramos en diversidades funcionales, entramos en cualquier diversidad de edad, sexo, etcétera, perdón. En grupos, a nivel individual. Ya os digo que podéis probar estas técnicas con absolutamente cualquier persona. Ahora, cuando hay alguna técnica un poco diferente, sí os avisaré, ¿vale? De que determinadas técnicas tenéis que esperar por lo menos un tiempo o os las recomendaré para según qué procesos, ¿vale? Respecto a las técnicas de relajación, estas 3 técnicas las podéis probar prácticamente, ya os digo, con cualquier edad, con cualquier tipo de persona y no hay ningún problema. Probablemente las 2 primeras sí las tengáis bastante identificadas, ¿vale? Una de ellas sería la relajación muscular progresiva de Jacobson, digamos que es la típica que se da en las consultas, sobre todo de psicología, y también se suele a veces hacer algún tipo de relajación en las aulas, y se basa sobre todo en ejercicios de contracción y de relajación, ¿vale? Es decir, el movimiento que yo podría estar haciendo ahora mismo con mi mano, que sería de contracción, apretar, apretar y relajar. Antes de ponernos, digamos, a hacer una relajación, se me ha olvidado comentaros que cuando hacéis unos ejercicios de relajación, nosotros normalmente siempre los practicamos tumbados en el suelo con una esterilla, una colchoneta, de forma que vuestro cuerpo esté boca arriba, con los ojos cerrados, las manos siempre con las palmas hacia arriba, más o menos las piernas el ancho de nuestras caderas y los brazos no pueden estar muy pegados al cuerpo, sino que simplemente van a estar pues a esta distancia, ¿bien? Con todo apoyado. También hay gente que intenta hacer estos ejercicios y yo sé que en consulta más a bien psicológico se hace, se suelen hacer sentados. Es decir, hay veces que
que en los gabinetes pues se coge al paciente, se sienta en una silla y ahí se van haciendo los ejercicios de relajación. Yo siempre apuesto un poco más por hacerlo pues con una ropa cómoda, en el suelo, sin frío, que es súper importante, porque además cuando nos relajamos perdemos un montón de temperatura en el cuerpo, que esto la gente se extraña también mucho, es como, jo, me he quedado muy frío. Nos quedamos fríos porque nuestro cuerpo pasa a estar tan relajados que es prácticamente como si estuviéramos durmiendo. Entonces, una vez que hemos tenido esta postura, hemos cerrado los ojos y tal, se pueden hacer este tipo de relajación muscular progresiva de Jacobson, que consistiría básicamente, como os he dicho, en ejercicios de contracción y relajación, ¿vale? Inicialmente Jacobson puso unas 71 partes del cuerpo, luego han salido métodos mucho más abreviados, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente vamos a trabajar 4 grupos en nuestro cuerpo, 4 grupos de partes. El grupo 1 sería, lo voy a decir despacio por si alguno está tomando notas, pero bueno, el grupo 1 estaríamos hablando de manos, antebrazos, tríceps, y es con lo primero que empezaríamos. Grupo 2, sobre todo nos centraríamos en esta zona del cuerpo, es decir, cabeza, todo lo que es la cara, el cuello, la frente, nariz y ojos. Y claro, me diréis, ¿cómo contraigo, no? Bueno, pues podemos arrugar lo que es esta zona, ojos, incluso se pueden hacer ejercicios con la mandíbula de apertura, cerrar, etcétera. Tenemos en el grupo 3, tendríamos tórax, todo lo que es esta parte, tórax, estómago y región lumbar, ¿vale? Y por último acabaríamos con la parte de abajo, es decir, muslos, nalgas, pantorrillas, pies, etcétera, ¿vale? Es fundamental, yo ahora lo estoy contando muy rápido y si hicierais taller con nosotros, claro, esto lo estaríamos haciendo directamente con la relajación, etcétera, pero es muy importante, aunque vosotros guiando la actividad penséis que estáis tardando mucho en hacerlo, es como acabo de decir que relajen tal y enseguida quiero pasar a la siguiente. Hay que dar un tiempo para esta actividad, es decir, puede parecer que la relajación progresiva es muy corta, pero lo hay que hacer bien. Y para hacer bien una relajación consiste en tiempo, porque no es lo mismo cuando yo lo guío desde fuera, el tiempo que yo creo que está pasando, a la persona que está tumbada que necesita esa calma en el ejercicio. Entonces, yo puedo estar con esa respiración agitada de pensar que tengo que hacerlo rápido, ¿no? Para que me dé tiempo a hacer muchas cosas en esa hora o el tiempo que dure el taller, pero la persona del suelo necesita calma y ha venido a buscar esa calma. Con lo cual, sí os invito un poco a que vayáis muy despacio en este tipo de ejercicios, ¿vale? Que le deis tiempo a la persona a focalizar esa parte del cuerpo, a que tenga que contraerla, a que tenga que relajarla, a que note ese cambio, ¿vale? Porque hay que ser muy conscientes en este tipo de relajación el cambio que estamos haciendo a nivel muscular. Normalmente cuando luego hemos acabado este ejercicio, lo que vamos a hacer es, al finalizar se suelen mover muy poquito a poco, pues cada zona. Yo siempre digo que lo intenten hacer con movimientos que sean prácticamente imperceptibles, es decir, una cosita como nada, que se note muy poquito, como esto. Y ahí sí que empezaríamos desde abajo hacia arriba, es decir, de piernas, pies, perdón, piernas, brazos, es decir, todo lo que empieza el cuerpo por abajo hacia arriba para volver otra vez un poco a reconectar. ¿Bien? Después tenemos el entrenamiento autógeno, que sería el método Schultz, que me imagino que, bueno, que alguno por aquí también lo conocerá. ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que son los ejercicios de relajación que nos hacían a nosotros cuando éramos pequeñitos, que seguramente os acordaréis porque nos decían, tu cuerpo cada vez está más pesado y más pesado, ¿no? Después de los ejercicios de educación física. Bien, pues el método Schultz se basa sobre todo en experimentar cosas, ejercicios que sean tanto fisiológicos, ¿vale? Como racionales. Es decir, está relacionado un poquito como con prácticas hipnóticas, ¿vale? Exógenas. Y entonces vamos a trabajar por medio de, pues, del lenguaje, de las sensaciones.
Se trabaja sobre todo, como os digo, en el sentido de, pues vas a notar que tu cuerpo cada vez está más y más tranquilo. Vas a notar que tu cuerpo cada vez es más y más pesado. Vas a notar que tu cuerpo cada vez tiene más y más calor. Vas a notar que tu cuerpo cada vez es más y más ligero. Se suelen trabajar con esas sensaciones de tranquilidad, de pesadez, de calor, de ligereza y esas sensaciones son muy potentes a nivel mental porque consiguen relajarnos. Entonces, un taller ideal de relajación, pues sí que podríamos trabajar primero la respiración, podemos hacer una relajación muscular, que es lo que hemos visto anteriormente, y hacer un entrenamiento autógeno, por ejemplo. Bien, dicho esto, nos quedaría en relajación, hacemos un escáner del cuerpo. ¿Qué quiere decir este escáner del cuerpo? Muy fácil. Lo que intento es que la gente conecte con su propio cuerpo, con sus emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo cuando estoy tumbado en el suelo puedo saber qué partes de mi cuerpo siguen tensionadas, pese a respiraciones, pese a que yo ya haya hecho algún entrenamiento, alguna relajación. Entonces siempre les digo que lo que tienen que intentar es escanear todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Para qué? Pues muy importante. Cabeza a pies para descubrir todas aquellas partes que se hayan quedado extrañas, ¿vale? Porque la gente siempre os va a hablar de sensaciones extrañas. Sensaciones extrañas, básicamente, pues va a ser tensión. Entonces, nos vamos a focalizar una vez que hemos hecho ese escáner del cuerpo y yo, por ejemplo, creo que se me ha quedado mal el cuello, etcétera, muy probablemente lo que tengo que hacer es poner atención a esa zona del cuerpo que ha seguido tensionada y seguir respirando y poner mucha atención para conseguir, mediante otra vez relajación muscular, conseguir calmarla. ¿De acuerdo? Bien. Espero que estas técnicas os sirvan. Voy a continuar. Y ahora nos vamos con ejercicios prácticos de mindfulness. Ya os digo que ahora mismo, como el mindfulness está muy a la alza, hay un montón de ejercicios que podéis encontrar por internet, multitud de técnicas, etcétera. Yo os voy a contar un poco las que más suelen llamar la atención y os voy a contar también las que suelen dar mejores resultados, ¿vale? Hay una que yo creo que me llama mucho la atención y cuando lo hemos probado con alumnos y, de hecho, también, sobre todo con niños y profesoras que me han comentado, sí, sobre todo han sido profesoras que me hayan comentado que lo han hecho en clase, ha funcionado muy bien. Se basa en la comida consciente. Entonces, ¿qué es esto de la comida consciente? Yo siempre lo digo en clase que comemos muchas veces con mucha rapidez, hemos perdido ese disfrute con la comida. Entonces, es fundamental volver a reconectar esto, ¿vale? ¿Cómo podemos volver a reconectar esto? Muy sencillo. Normalmente los ejercicios de comida consciente de mindfulness se suelen hacer con pasas, porque suele ser un alimento muy peculiar, no le gusta a todo el mundo y lo que se busca un poco es que tú de repente te sorprendas porque te está gustando algo que normalmente no comerías o no te gustaría. Y yo con los peques lo suelo hacer sobre todo con chucherías, con chocolate, etcétera. También cuando me viene gente muy bajita de ánimo, pues se intentan también hacer con chucherías o chocolate. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en poner mucha atención, primero, al olor, a la forma y hacer un repaso general pues por esta comida, ¿no? Es decir, cosas que hemos perdido, ya nadie, o sea, puedo oler la comida pero no me acerco a hacer ese proceso de oler o no me acerco a tocar, ¿no? A experimentar. Entonces es muy importante que empecemos a reconectar con esas sensaciones y a poder hacer ejercicios incluso de comida consciente. Y además yo luego siempre recomiendo que esa semana se hagan una comida o una cena especial y puedan disfrutarla, coman con calma, etcétera. Bien, importante.
También hay ejercicios de mindfulness respecto a la comida consciente que se basan, por ejemplo, en pensar de dónde ha salido esa comida, quién la ha fabricado para ti. Se basa un poco en qué proceso anterior ha seguido eso hasta que tú te lo has encontrado ahí. Y ya os digo que se toman pedacitos muy pequeños, se prueban, etcétera, ¿vale? O sea que probadlo y tras los ejercicios que hemos visto anteriormente, hacer este tipo de ejercicios de mindfulness, os vais a dar cuenta cómo funciona el doble, ¿vale? Por lo que os